tardes. Vamos a dar inicio a una nueva sesión del Café Científico de Puerto Montt, actividad organizada por la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, que tiene el apoyo de la Radio Bio Bio para la difusión, del canal VOC, que están aquí los chicos, y del restaurante Erika, donde estamos ahora. La Unidad de Extensión Científico-Académica de la Universidad Austral de Chile da la bienvenida al Café Científico, cuyo objetivo, para los que no saben, las personas que no han venido antes, es crear un espacio para acercar la ciencia a la comunidad de forma grata y amigable. A través de una presentación breve y atractiva se estimula el debate de temas científicos y tecnológicos. Se busca que personas que tengan algún interés en la ciencia tengan la oportunidad de conocer e interactuar con científicos destacados de las distintas áreas de la ciencia. El día de hoy contamos con el doctor José Miguel Piquer, que viene llegando de Santiago. Él entró a estudiar ingeniería en la Universidad de Chile en 1979 y realizó un magíster en ciencias en la misma universidad con mención computación. En 1986 fue contratado como profesor del Departamento de Ciencias de la Computación y estuvo a cargo de la puesta en marcha y operación de la red de correo electrónico internacional. En 1987 inscribieron el dominio .cl y desde entonces es el encargado técnico de su funcionamiento. Gracias. Realizó un doctorado en computación en la Escuela Politécnica de París y desde entonces ha seguido trabajando como docente de la Universidad de Chile. En investigación ha publicado más de 30 artículos internacionales, los que figuran con más de 180 citas. Por varios años ha estado obsesionado con la idea de desarrollar en el país esquemas de colaboración entre el sector productivo y la investigación, parecidos a los que existen en el primer mundo. Ojalá que resulta. Sea. En este esfuerzo destacan los proyectos NIC Chile, NIC.cl, donde se administra el dominio .cl para el país, y la incubadora de empresas Access Nova, que fue creada para apoyar el emprendimiento de los estudiantes de ingeniería. Actualmente es el profesor asociado y desarrolla proyectos de investigación en las áreas de redes inalámbricas y programas de sistemas masivamente paralelos. Así que los dejo con el doctor José Miguel Piquer, que nos va a dar su charla Internet, el sueño de la comunicación total. ¿Funcionó realmente? Gracias, Carla. Espero que se escuche desde allá al fondo. Si no escuchan, me hacen gestos y yo grito un poco más para que tratar de insistir. La charla de hoy, lo que trato de transmitir es cómo vimos lo que estábamos haciendo hace un poquito más de 20 años en realidad, cuando estábamos conectando Chile a Internet, ¿no es cierto? Y estábamos tratando de venderle a las empresas y a la gente que Internet era algo importante. Lo que soñábamos que iba a ser esto, ¿no es cierto? Lo importante que creíamos que iba a ser y el cambio que iba a generar, y en qué estamos hoy día. O sea, qué de eso fue real y qué es lo que no fue. Entonces, lo primero es que yo soy espantosamente viejo en el tema de Internet. De hecho, en el edificio de Telefónica en Santiago, en el primer piso tienen un museo de las telecomunicaciones, donde yo soy una parte del museo, ¿no? La persona que vino a verme para entrevistarme y hacerme era el curador del Museo Histórico de Chile, ¿no? Por lo tanto, soy una pieza de museo, ¿no? Lo que ven ahí es un mercurio del año 92, donde yo estoy hablando de Internet y lo importante que eran estas cosas en una época en que nadie entendía absolutamente nada de lo que estábamos diciendo. Todo ese suplemento del diario está dedicado a la importancia que tiene para las empresas comprarse una fotocopiadora o comprarse un fax. Y ese era todo el tema tecnológico de la época. Entonces, estar hablando de Internet era algo totalmente absurdo. Yo pienso que se les cayó un sponsor o algo así y no sabían qué poner. Entonces llegaron y pusieron mi artículo, pero en realidad no tenía mucho sentido. Lo otro que quería tratar de transmitirles es lo rápido que pasa el tiempo en estos temas. O sea, lo rápido que hemos avanzado sin entender muy bien lo que estamos haciendo, que no hemos tenido tiempo para adaptar nuestra cultura y la forma de trabajo y la forma de ser a las nuevas tecnologías. Esto era el dominio .cl en el año 93. Para los más viejos no nos parece tanto tiempo atrás. Cuando hago esta charla en colegio, ya chicos me miran con cara de que estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Pero para uno en realidad el 93 no es hace tanto tiempo, ¿eh? Uno se acuerda de un montón de cosas importantes de la época. Y eso era todo lo que había en el dominio.cl en esa época. Hoy día tenemos más o menos 500.000 de nombres de dominio
bajo .cl, ¿no? O sea, son mundos totalmente distintos, ¿no? Esto es un pequeño homenaje además a aquellas organizaciones que estuvieron ahí a tiempo. Capaz que no esté la Universidad Austral ahora que... No, ¿viste? Debía haber traído la charla donde estaba. ¿Cómo? Sí, no, y bueno, y está con ICIT en particular. Sí, ese está. Ok, bueno, la primera vez que preparé una charla parecida a esta para tratar de recordar lo que había pasado hace 20 años, traté de pensar por qué estábamos haciendo esto. El contexto es bien curioso. Nosotros el primer mail lo enviamos en el año 85, la inscripción del .cl es el año 87. Cuando uno piensa, yo en esa época era un profesor joven que estaba partiendo mi carrera académica en la Universidad de Chile, en un ambiente tremendamente adverso. Estábamos con un rector militar a cargo de la universidad, con cero recursos, cero plata, era realmente un mundo súper adverso para nosotros y me cuesta entender por qué estábamos haciendo esto en un contexto donde claramente no teníamos ningún apoyo. Cuando enviamos el primer mail, lo enviamos entre la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago. La Universidad de Santiago, el director del departamento de computación, era nombrado por el rector de la USACH, que era un militar, y era un director que no era de la confianza de los académicos de la USACH. Entonces lo que hacíamos para poder mandar los mails era que aprovechábamos mientras el director salía a almorzar para robarle la línea directa, porque necesitábamos un teléfono directo para mandar mails. Y cuando volvía, la secretaria avisaba que venía entrando por el corredor, entonces los tipos cambiaban la palanca del teléfono para que ya no se pudiera mandar más mail y se cortaba la comunicación en ese segundo. O sea, todo esto era como una especie de colusión clandestina entre los profesores para que esto funcionara. Y a veces me cuesta entender por qué lo estábamos haciendo, en qué soñábamos, ¿no? Entonces, bueno, la primera advertencia es que hay una teoría que dice que cuando uno recuerda, en realidad lo que uno está haciendo es como reescribir los recuerdos, ¿no? O sea, uno reescribe la memoria. Y uno, mientras más veces hago esta charla, más cosas invento que ocurrieron que probablemente nunca ocurrieron. Pero trato de ser lo más honesto posible. Yo creo que teníamos un sueño súper claro de que la Internet iba a cambiar el mundo, que nos iba a permitir estar conectados al primer mundo, que íbamos a estar en línea, ¿no es cierto?, con el conocimiento, con el desarrollo. Esa era una época que trabajábamos con papers en papel, ¿no es cierto? O sea, leíamos journals en la biblioteca, que tenían por lo menos unos 10 años de retraso con respecto a lo que de verdad se estaba investigando en las universidades en ese mundo. Y las únicas alternativas eran el teléfono, ¿no es cierto?, o viajar. Ambas cosas tremendamente caras e imposibles en el Chile de esa época. Y por lo tanto, para nosotros Internet era muy importante. Entonces yo lo que sí recuerdo era que teníamos una idea súper idealista de lo que iba a ser Internet. Que la comunicación total y global, que la globalización, si ustedes quieren, era una buena cosa, era una palabra positiva, ¿no? Y que nos iba a venir muy bien a nosotros. Y en particular, sentíamos que el control de la comunicación, ¿no es cierto?, el control de los medios, el control de la información en los países, se iba a acabar por completo con el Internet. Que en el fondo esta sensación que tenían los argentinos durante toda la guerra de las Malvinas de que ellos iban ganando la guerra, hasta que finalmente la perdieron en el último segundo, ¿no es cierto? Cuando todo el resto del mundo sabía que ellos iban perdiendo, era algo que no iba a poder volver a ocurrir con un Internet donde, por último, yo podía ver lo que decían los otros países de lo que estaba pasando en mi país, ¿no es cierto? Era una época de utopía, ¿eh? Estaban pasando muchas cosas en el mundo que yo tengo la sensación que además estaban más o menos conectadas. En Chile tuvimos en el 88 el triunfo del no. A mí me tocó justo estar en Francia en esa época durante mi doctorado. A cambio estuve al lado de la caída del muro de Berlín en el año 89, estaba viviendo en París en esa época, está muy cerca, y sentí muy fuertemente lo que eso significaba. Y mi sensación es que todas estas cosas, o sea, las caídas de los regímenes totalitarios en el mundo, tenían una interconexión muy importante, y la masificación del Internet al mismo tiempo también tenía un sentido político, si ustedes quieren, ¿no? Era esta esperanza de que de aquí para adelante íbamos a tener una especie de acceso a un medio de comunicación global prácticamente gratuito. O sea, que nuestras ideas, nuestras opiniones las íbamos a poder publicar en el mundo, casi gratis, digamos, ¿no es cierto?
Si ustedes lo piensan, en esa época la única forma que ustedes tenían de escribir un blog y hacerlo público, ¿no es cierto?, y que la gente lo leyera, era escribir un libro, ¿no es cierto?, o escribir un montón de panfletos y repartirlos en la calle. O sea, la cobertura y el impacto que ustedes podían tener era, por una parte era carísimo y por otro lado era muy limitado el impacto, ¿no? El poder publicar en Internet a nivel mundial parecía para nosotros algo extraordinario. Y por lo tanto el modelo era este mundo donde todos íbamos a poder opinar, todos íbamos a ser escuchados globalmente y por lo menos todos teníamos la misma oportunidad de estar en la red, ¿no? Y se nos ocurrió esta idea de que se iban a acabar las fronteras, ¿no es cierto? Que en el fondo las nacionalidades, las razas, todos estos conceptos un poco locales, ¿no es cierto? El provincianismo de creer de que nosotros somos mejores y distintos, digamos, al resto de la humanidad, se iban a acabar porque el Internet nos iba a terminar de globalizar, ¿no? Y íbamos a ser un país más interconectado. Entonces mi impresión siempre es que la caída del muro de Berlín y el triunfo del no en Chile es como el fin de una época, ¿no es cierto? El fin de una época cerrada, una época controlada, para pasar al Internet, ¿no es cierto?, a la época de la comunicación total. Como toda buena utopía, una vez que uno la implementa, aparecen cosas que uno no esperaba y no todo es bueno, ¿no es cierto? No, en el fondo, cada cosa que ocurre tiene su lado B también, digamos, ¿no? Y hoy día nos hemos encontrado con que el exceso de información es también en sí mismo es casi tan grave como la falta de información, ¿no es cierto? El hecho de no tener dónde informarnos o el tener demasiados medios termina ocurriendo más o menos lo mismo. ¿Cómo sé yo de todo lo que la gente está escribiendo y lo que la gente está publicando, en qué creer? ¿Ya? Con mis hijos me toca mucho esa discusión de cuando ellos vienen y dicen, oye, vi en Internet algo, y la discusión de, ok, ¿dónde lo viste? ¿Qué tan seguro estás de que eso está validado? ¿No es cierto? ¿Cuál es tu fuente? Y en general no recuerdan ni dónde lo vieron y por lo tanto es totalmente distinta la validez de lo que está diciendo. Y para ellos es muy difícil detectar qué cosa es válida y qué cosa no es válida de lo que están leyendo. Y en general la reacción, sobre todo del joven, es aquello que está más o menos de acuerdo con lo que yo pienso es probablemente correcto y aquello que no es incorrecto y no tiene más elementos que eso, ¿eh? Y el segundo ítem que es muy importante, que yo pienso que es algo que casi como debería ser una materia de liceo, ¿no es cierto?, hoy día para los niños, es cómo buscar. O sea, en el fondo, tengo una pregunta, ¿ok? ¿Cómo busco yo la respuesta a esa pregunta? ¿Cómo encuentro yo las respuestas que son más científicas? ¿Cómo encuentro aquellas respuestas que son más religiosas? ¿O cómo encuentro aquellas respuestas que son más voladas y locas, ¿no es cierto?, que están fuera del contexto normal? Y yo me puede interesar cualquiera de ellas, pero tengo que saber discriminar en cuál de los universos estoy para saber cómo tomar esa respuesta. Y esto ha creado una especie de brecha que de alguna forma yo la encuentro casi más grave que la brecha que era entre los ricos y pobres, que era la clásica que en Chile tratábamos de batallar. Hoy día se nos está creando una especie de barrera entre los que son como digitalmente letrados, ¿no es cierto? Son como los alfabetos digitales que conocen este medio y que navegan en Internet como en su casa, y aquellos que están totalmente fuera del sistema. Y los que están fuera, en el fondo, son aquellos que no saben encontrar, o sea, saben buscar, pero no encuentran lo que andan buscando, y cuando encuentran no saben discernir, no saben separar aquellas cosas que en realidad les están dando una respuesta interesante, útil, científica, etcétera, de aquellos que es cualquier tipo escribiendo cualquier cosa y da lo mismo que el tipo esté diciendo algo que a mí me gusta, ¿no es cierto? El problema es que es totalmente falso. Yo tengo la hipótesis de que a nivel generacional hay una brecha muy importante de aquellos jóvenes que fueron los que nacieron antes del .cl y los que nacieron después del .cl, ¿eh? Tengo una hija que nació justo más o menos para el .cl, que es como para el año 86, que está justo en ese límite. O sea, en su generación hay gente que usa más o menos Internet dependiendo, son como los que hoy día andan por los 30 años, ¿eh? Los más jóvenes que ellos son como los que hoy día llamamos los nativos digitales, ¿no es cierto? Son aquellos que nacieron con el mundo digital en la cabeza y ellos no tienen ningún problema para vivir en estos códigos y en este mundo, y para ellos les parece, incluso les parece tremendamente arcaico el mundo sin esto, o sea, no lo logran ni siquiera entender, ¿eh?
Tengo uno de mis hijos chicos, alguna vez vio una foto mía, no, era sin foto, para ser honesto, era sin foto. Salía un artículo mío en algún diario donde yo hablaba de los inicios de Internet y qué sé yo, entonces, y salía mi nombre. Entonces un compañero de mi hijo le preguntó si yo era pariente, si yo era pariente de él. ¿Eh? Y entonces mi hijo le dijo, sí, le dijo, ¿es tu abuelito? Porque para ellos el nacimiento de Internet tiene que ser algo que pasó hace mucho tiempo, ¿no es cierto? No solo que nosotros estemos más viejos de lo que creemos, sino que además para ellos no les parece razonable que Internet haya nacido hace tan poco tiempo, siendo algo que para ellos es absolutamente indispensable para su vida cotidiana. Y eso los hace muy distintos además. Tenemos una brecha comunicacional también en cuanto a lo que nos gusta, lo que hacemos, cómo trabajamos, cómo vivimos, porque justamente ellos están acostumbrados a tener acceso a la información total y global permanentemente, algo que nosotros nunca tuvimos. Cuando yo les cuento a mis hijos que a mí me tocó en algún minuto ir a la biblioteca a buscar documentos, buscar en un Cardex, ¿no es cierto?, y encontrar las revistas y en las revistas anotar a mano las citas para después tratar de buscarlas de nuevo para ver dónde estaban. O sea, lo que era la búsqueda de información, cuando uno hacía una tesis antes de los años 80, más de la mitad de la tesis uno la pasaba buscando los materiales, ¿no? O sea, es el gran tiempo. Hoy día, básicamente, encontrar el material es medio día de búsqueda, ¿no es cierto? Otra cosa es leerlo. De todos modos, ni nosotros ni ellos los han leído nunca, así que no hay problema. Pero la bibliografía, el encontrarla es tremendamente rápido hoy día e inmediato. Ok, y lo otro que nos ha fregado mucho, digamos, la vida es que los países han descubierto algo que nosotros no habíamos pensado que descubrieran, que es cómo manipular el Internet para finalmente poder controlarlo también. El caso estrella es China, pero hay muchos otros casos en el mundo. Cuando han habido estas revoluciones de protestas en las calles estudiantiles y qué sé yo, hay muchos países que han optado por cortar Internet en el país, como una forma de evitar que los jóvenes se coordinen, se sincronicen y organicen sus actividades. China es un caso como emblemático, ¿no es cierto?, porque China logró redefinir lo que es el Internet en China. En China existe un Internet, pero un Internet donde no existe Twitter, no existe Facebook, porque ellos consideran que esos son sitios sediciosos, ¿no es cierto?, y que están en contra del modelo chino. Y por supuesto han creado unas especies de clones chinos de esto mismo, que están totalmente manejados por el gobierno y están totalmente censurados, de modo de que las opiniones no se pueden expresar en forma libre. La parte sediciosa del mundo es expresar sus opiniones en forma libre, por supuesto. Por lo tanto, eso fue muy triste para nosotros, el descubrir de que en realidad la misma tecnología uno la podía manejar para controlarla. Nosotros siempre supusimos que el Internet era como incontrolable en sus tiempos originales. Y ellos crearon una especie, como ustedes conocen, como lo que era la muralla china. Ellos crearon como el firewall chino, ¿no es cierto? O sea, como la muralla de Internet, digamos, ¿cierto? Ellos tienen una especie, China es una especie de gigantesca intranet donde todo está controlado por el gobierno. Por otro lado, también todos han visto las cosas malas para las cuales se puede usar Internet. Es impresionante, y tengan mucho cuidado con eso, es impresionante la velocidad a la cual se difunden las ideas, los hechos y las opiniones en Internet. Y eso incluye a los rumores y a los hechos falsos. Hace poco nos escucharon que se había muerto Alejandro Jodorowsky, lo mataron y todo el mundo lo enterró, lo lloraron, escribieron poemas en su nombre, todo. No se había muerto, era totalmente falso. Pero el tiempo que toman estas noticias en difundirse, en creerse y en después descubrir que son falsas, es muy peligroso. En este caso no es muy grave, ¿no es cierto? Pero podría ser una noticia mucho más peligrosa, digamos, que hiciera que nosotros la creyéramos. Entonces, la velocidad de propagación, yo supongo que los rumores y las noticias falsas han existido siempre, pero la velocidad de propagación es la que cambió y eso los hace mucho más peligrosos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que uno escucha, con lo que uno aprende y hay que tratar de validar todas las cosas que a uno le llegan, lo cual nos hace ser mucho más escépticos que lo que teníamos que ser antes. Y por supuesto también sirven para las cosas perversas, ¿no es cierto? O sea, si de alguna forma todos conocimos
el bullying en el colegio de una forma u otra, a pesar de que ahora se volvió de moda y ahora hablamos de eso, pero en realidad todas las generaciones lo conocieron. Probablemente la diferencia es que mi generación consideraba que eso era aceptable, ¿no? Y nosotros suponíamos que maltratar a un par de cabros era parte de la vida, digamos, y era parte de su aprendizaje. Hoy día la sociedad lo considera inaceptable, pero en el fondo ocurría lo mismo. La diferencia es que en mi época el bullying solo podía ocurrir en el colegio. Hoy día ocurre las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En el fondo se traspasa a Facebook, se traspasa a todas las redes sociales donde los niños participan, y eso hace que los chicos son acosados y se burlan de ellos a lo largo del día entero, lo cual lo hace mucho más peligroso. Ok, por lo tanto, al final lo que terminamos creando es una herramienta tremendamente poderosa, ¿no es cierto?, que de verdad comunicó a todo el mundo y nos dio una plataforma de comunicaciones extraordinariamente versátil. El problema es que, por supuesto, como toda buena herramienta, puede ser utilizada tanto para lo bueno como para lo malo del ser humano. Entonces les hice un pequeño resumen de lo que yo he visto. A ver, el mensaje, que después las conclusiones lo voy a repetir, pero hay una charla sobre cómo hacer charlas que dice algo así como que el mensaje importante uno tiene que repetirlo como 7 veces a lo largo de la charla para tener alguna esperanza que la gente recuerde el mensaje. No lo voy a repetir 7 veces, pero lo voy a repetir 2. El mensaje de fondo es que yo creo que Internet nos va a cambiar la vida en una forma mucho más intensa que lo que todos nosotros creemos hoy día. O sea, estamos lejos de ver las verdaderas revoluciones que va a generar Internet en nuestras vidas. Y eso incluye todos los dominios de negocios, de actividad, de filosofía, de pensamiento, de sociedad, incluso la forma que tenemos de vivir, ¿ya? Entonces, esa es mi hipótesis, digamos. Entonces, lo que estamos viendo hoy día es como la punta del iceberg de los cambios que ha generado en las instituciones que son más susceptibles a estos cambios. Yo creo que la universidad ha sido una de ellas, ¿ya? La universidad fue la primera en estar conectada a Internet. Llevamos muchos años trabajando con estas tecnologías y nos hemos ido dando cuenta de algunas cosas que han sido extraordinariamente positivas para nosotros. Lo primero es esta idea de que la red hoy día para nosotros es como la universidad, o sea, más que las salas de clase, más que los campuses, ¿no es cierto?, que los edificios, etcétera, la conectividad, la red misma, los servicios que la universidad provee, es donde ocurre la universidad, ¿no? Durante el 2011, 2012, ¿no es cierto?, cuando hubo estos grandes movimientos sociales de los estudiantes universitarios, los chicos en mi universidad, en un momento se tomaron la Torre Central, que es como la casa matriz, digamos, de la Universidad de Chile, y en particular en el subterráneo están los routers y los equipos de comunicaciones que interconectan todo el Internet de la Universidad de Chile. Y ellos se tomaron la torre y no dejaban entrar ni salir a nadie, y no hubo ningún problema. La gente seguía operando en otros lados, los chicos seguían estudiando sus materias vía la red, ¿no es cierto? Los profes seguían dando tareas y corrigiendo tareas vía Internet, todo funcionó sin problema, hasta que como 5 días más tarde hubo como un corte de luz y se cayeron unos equipos importantes de Internet que estaban abajo en el subterráneo. Y en ese minuto los chicos salieron desesperados que por favor entrara alguien a arreglar los equipos. La misma gente que estaba en la toma, los chicos que están activamente políticamente, los chicos que están entregando tareas, todos necesitan que el Internet funcione, ¿okay? Era lo único que no podía fallar, ¿okay? Si no, desde la revolución hasta las clases dejaban de operar, ¿okay? Entonces lo más importante finalmente era que la red siguiera funcionando. Eso es algo que si ustedes se lo dicen al rector probablemente todavía no les va a creer, ¿okay? En el fondo las tecnologías de información y comunicaciones, la red, los servidores, los servicios que ustedes tienen como universidad, es el corazón de su sistema y es mucho más importante que todo el resto de la infraestructura que ustedes poseen. Probablemente uno podría decir, bueno, los profesores y los alumnos, está bien, eso estamos de acuerdo que es lo más importante, pero a nivel de infraestructura, mi sensación es que lo más importante hoy día es la red. Ok. ¿Qué es las cosas malas? Y no sé si es malas, pero que son muy peligrosas que están ocurriendo. No sé si peligrosa es la palabra. Que son muy desafiantes que están ocurriendo. Es que el Internet ha generado que los alumnos van cada vez menos a clase. La clase ha perdido atractivo, ha perdido importancia, ¿no? Porque lo que yo les cuento en la clase, ellos lo pueden encontrar en 10.000 videos, en 10.000 libros, en Google, en apuntes de las mejores universidades del mundo. Si logran leer en inglés, 10 veces peor, ¿no es cierto? Porque en el área de computación van a encontrar a los grandes próceres de la computación del mundo explicando las mismas cosas que yo trato de explicarles. Por lo tanto, su ventaja de ir a clase, la verdad es que es bastante poca. De hecho, no van a clase, pero les va bien, ¿ok? O sea, no es que les esté yendo muy mal porque no van a clase.
Entonces la pregunta es algo así, bueno, ¿para qué estamos haciendo clases? Las clases es algo carísimo, es pesado para los profesores, implica una logística tremendamente cara el ejecutar clases, y si está yendo un 10% de los alumnos, ¿para qué? ¿Ya? Tenemos un problema así mayor, que es que para ese 10%, no son 10%, en realidad deben ser como un 40% de los alumnos que van a clase hoy día, para ese 40% es importante la clase. ¿Okay? O sea, ellos aprenden en clase. Pero aún así empieza a ser un poquito absurdo hacer tanta clase para tan poca gente. Y los que están en clase, en general, no todos están realmente en clases. ¿Okay? Muchos de ellos están con su notebook abierto o con su celular, ¿no es cierto?, navegando en internet. En general, prefiero no ir a preguntarles qué es lo que están haciendo porque no quiero enterarme. Y en particular estoy casi convencido de que no están buscando cosas sobre lo que yo estoy diciendo, ¿no es cierto? Había un chiste viejo famoso de un profesor que se le ocurrió esta idea de decir, oye, todos los años hago la misma clase, ¿para qué? Mejor la filmo una vez y dejo un video de mi clase, todas las clases. Los alumnos van a clase y yo les pongo mi video y me voy. ¿Para qué voy a estar diciendo siempre lo mismo? Y después de como unas 3 semanas de esto, volví a la clase para ver qué es lo que estaban haciendo los alumnos, y entonces encontraba que en vez de alumnos había un montón de filmadoras grabando el video que él estaba proyectando, ¿no es cierto? Es una especie de caricatura de lo que está ocurriendo al final, ¿no es cierto? O sea, en el fondo no sé quién está aprendiendo en esto. ¿Ah? Es como el problema del copy-paste, que ustedes deben haber visto si han hecho clase. Antes los alumnos copiábamos las tareas y copiábamos los controles, pero por lo menos los escribíamos, los leíamos y los escribíamos, algo quedaba en nuestro cerebro. ¿Ah? Cuando hacemos copy-paste no pasa nada por nuestras mentes, no tengo idea ni lo que leí ni lo que escribí. ¿Okay? Por lo tanto, es una copia mucho más nula que la copia que existía antes. Bueno, y lo otro que es difícil para nosotros hoy día es qué tenemos que hacer para enfrentar esta situación. Hay mucha gente que llega y dice, no, hay que usar nuevas tecnologías, todas clases a distancias, por YouTube, ¿no es cierto? Y ya no nos juntemos nunca más. Y la verdad es que todas esas cosas son muy peligrosas. Nos demoramos siglos de historia en descubrir que una sala con una tiza y pizarrón y un profe adelante y los alumnos sentados durante una cierta fracción de tiempo, ¿no es cierto?, que eso funcionaba. ¿Ya? Está bien que tenga sus problemas, pero funcionaba. El llegar y cambiarlo también es peligroso, porque podemos encontrar 10.000 otras cosas que no funcionan. Y lo otro que también es súper difícil es que no todos los niños aprenden de la misma forma. ¿Okay? Y hay niños que les sigue gustando esto de la clase, hay chicos que no lo soportan, y hay chicos que aprenden con libros, hay chicos que aprenden con videos, hay chicos que aprenden solos, digamos. Y hay que adaptarnos a distintos formatos. Ya, dejemos la parte de la universidad. Ok, y si uno lo extrapola ahora a la vida cotidiana de la gente que trabaja, ¿no es cierto?, a la vida normal laboral de la gente que hace pega normal, lo que descubrimos es que Internet tiene algunas cosas extraordinarias, ¿no es cierto? En particular, nos libera de una esclavitud de la geografía que es impresionante. A mí me ha tocado un par de extranjeros que han llegado a mi oficina porque ellos tienen un trabajo, normalmente desarrollan software para alguna empresa norteamericana, típicamente en Silicon Valley, y tienen un contrato por 5 años para trabajar para esa empresa, y ahora andan buscando en qué país del mundo les gustaría criar a su familia. Es algo extraordinario, ¿no? Que se abra esa posibilidad, ¿no es cierto? O sea, que nosotros podamos elegir una pega por una parte y elegir por dónde vivir por otra. Normalmente nuestras elecciones eran nuestro trabajo y ahí vivíamos, digamos, nos gustara o no nos gustara. Y con mucha suerte, si teníamos la suerte de tener una profesión o un trabajo muy demandado, podíamos nosotros elegir dónde queríamos vivir y ahí buscar una pega, ¿no es cierto? Pero al final estaban marcadas las dos cosas. Hoy día, no en todas las áreas, pero cada vez más, yo puedo en realidad vivir en un lugar y trabajar en otro. Y no hay la única restricción es que ese lugar donde voy a vivir tenga una buena conexión a Internet. Y esa era parte de las cosas que los muchachos siempre preguntaban con Chile. Curiosamente, Chile es uno de los países que está en esa lista, donde gente internacional que puede elegir vivir en cualquier lugar del mundo, le gusta la idea de vivir en Chile. ¿Ya? Eso es para aquellos que no han tenido la opción de no vivir en Chile, no se sientan tan deprimidos y tan amargados por haber nacido acá. En el fondo, este es un buen lugar donde haber nacido. Bueno, es impresionante lo que hace Google, y de hecho ha revolucionado un montón de áreas. La medicina es probablemente donde más se nota, ¿no es cierto? Los médicos han tenido que aprender
a vivir de estos pacientes que llegan sabiendo todo. ¿Ah? Y que llega y le dice, oye, y yo me averigüé que me puedo hacer el tratamiento A, B, C, D y que estas son las contraindicaciones. Al principio los médicos decían, no, olvídese, usted no lea nada, eso son puras tonteras, déjeme a mí que yo le diga lo que tengo que hacer. Hoy día como que ya aprendieron, digamos, están resignados a que eso es así, a que esa información además es real y es correcta, y que por lo tanto ellos no pueden batallar contra esa información, ¿ok? Y eso viene de básicamente lo fácil que es buscar en Google, ¿no es cierto? O sea, nosotros con mis hijos en la familia hemos tenido grandes debates de si las discusiones en la noche, en la cena, bueno, esa es otra historia, pero en general hacemos un esfuerzo enorme para comer todos juntos, porque esa es otra tendencia a la disgregación del universo, es que a los chicos les gustaría cada uno comer por su cuenta y no vernos nunca. Entonces tratamos de juntarnos a comer, ¿no? que es difícil. Entonces nos juntamos y comemos todos juntos. Y durante la comida, la tradición era que salen preguntas y cosas difíciles y alguien dice, oye, ¿y cómo habrá sido tal cosa? ¿No? Y al principio lo que hacíamos era sacar los teléfonos, buscar en Google y se acababa la discusión. Entonces de repente empezamos a encontrar que era demasiado fome. ¿No? Entonces ha habido una ida y vuelta entre decir, oye, ¿se pueden usar teléfonos o no se pueden usar teléfonos para responder las preguntas? Y pasó una época en que dijimos, no se puede, vamos a conversar e inventar respuestas nomás en el aire y por último después vemos cuál es la verdadera respuesta. Pero casi siempre tendemos a caer en la tentación de ir a ver cuál es la verdadera respuesta. Y eso echa a perder toda la discusión, porque además uno saca los teléfonos y se pone a hacer otras cosas y descubre que tiene mails y descubre que tiene WhatsApp y ahí sonó la cena, digamos, en familia. Es súper complicado el descubrir cómo usar estas nuevas tecnologías al mismo tiempo que las relaciones humanas. La oficina es otro tema interesante. La oficina hoy día para lo único que está sirviendo en realidad, la vieja tradición era yo voy a la oficina a trabajar, ese es mi lugar de trabajo. Ahí tengo toda la información, tengo todos los medios para trabajar. Y en la casa descanso porque no tengo nada que yo pueda hacer en la casa, ¿no es cierto? Salvo que me hubiera llevado, no sé, los archivadores y un camión de cosas, de papeles para la casa, que se hacía muy poco. Hoy día la verdad es que eso es totalmente falso. Tengo la misma información, mi oficina entera, con toda mi historia y con todos los archivos de todo lo que yo manejo, está en mi notebook. Y si no está en mi notebook, está en internet, ¿no es cierto? Y cosa de conectar el notebook a internet, lo cual se puede hacer en todos los lugares de la superficie del planeta a esta altura, ¿no es cierto? O sea, cuesta encontrar un lugar donde eso no funcione. Y eso es una enorme gracia, porque efectivamente en cualquier lugar donde yo esté, yo puedo seguir trabajando y haciendo como que estoy en mi oficina. ¿Para qué sirve la oficina entonces? Yo siento que para lo único que sirve es para hacer reuniones, ¿ya? Y no deja de ser interesante que hacer reuniones todavía es útil, ¿eh? Hay cosas que si ustedes las conversan por mail resultan un desastre. Si el tema es peliagudo, es difícil, tiene pequeñas sutilezas que hay que explicar, por mail es un desastre. No se entienden las ironías, no se entienden los tonos y los mensajes que son más difíciles, ¿no es cierto? Eso hay que hacerlo cara a cara y hay que juntarse a conversarlo. Y hay que tomarse ese tiempo y hay que hacerlo. Y eso es un buen lugar la oficina. O sea, también podríamos invitarlo a la casa, pero cuando vamos a pelear sobre todo no es muy buena idea. Yo incluso he llegado a pensar que tal vez esto va a terminar haciendo que se acabe este fenómeno de las megalópolis, ciudades gigantescas que crecen y crecen en el planeta. Porque la verdadera razón para vivir en ciudad era que ahí estaba toda la información que yo necesitaba. Para mi trabajo, para mi diversión, estaban las películas, estaban los eventos, ¿no es cierto? En la medida que tengo una buen ancho de banda, en realidad tengo acceso a básicamente eso en cualquier lugar del planeta. Entonces, ¿para qué vivir en una ciudad donde no me gusta todo el resto de las condiciones que tienen las grandes ciudades, que a mucha gente no le gusta vivir ahí? Entonces, es posible que Internet termine incluso acabando con ese fenómeno. Bueno, las partes negativas, como siempre, yo siento que una de las cosas más terribles que nos ha ocurrido es que después de millones de esfuerzos, tiempo, movimientos sindicales, batallas, un montón de esfuerzo que el mundo había hecho, habíamos descubierto un formato de tiempo y de trabajo que más o menos se adecuaba a los seres humanos. 5 días a la semana, un fin de semana de descanso, 8 horas al día. Había una lógica en eso. De hecho, se supone que es así como somos más productivos, ni siquiera es que sea más descansado, sino que así es como mejor producimos, ¿no? Por lo tanto, le gusta tanto a los jefes como a los empleados, ¿no? Bueno, eso lo destruimos. Internet lo destruyó por completo. Se acabaron las 8 horas, se acabaron los fines de semana. Ahora podemos ser productivos, ¿no es cierto? Y trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿ya?
Y eso estaba en el lado bueno también, ¿no es cierto? Porque efectivamente también en algunos momentos es bueno. Mi problema es que ahora, ¿cómo administro mi tiempo? ¿Cómo decido yo cuándo descanso? ¿Cuándo converso con mis hijos? ¿Cuándo me voy de vacaciones? Estoy todas las vacaciones leyendo mi mail. Eso no es una vacación, por definición, ¿no es cierto? Tanto si yo soy el dueño de la empresa como si yo soy un empleado a cargo de un proyecto importante, es puro estrés nomás, ¿no es cierto? Y da lo mismo donde yo esté. Si estoy viendo el estrés y estoy administrándolo, mi tensión es la misma. Capaz que sea peor todavía, porque ni siquiera estoy ahí para arreglar los problemas. Por lo tanto, esos espacios, ¿no es cierto?, de cuándo dormir, cuándo pensar, cuándo salimos a la realidad en vez de estar pegado a la pantalla el día entero, es algo que no tenemos cómo administrarlo hoy día porque no tenemos reglas para ello. Esto acaba de ocurrir y todavía no sabemos cómo manejarlo. Ok, y por supuesto, ustedes lo han visto con Snowden y todas estas historias, ¿no es cierto?, también de que de alguna forma los gobiernos descubrieron que Internet era algo importante y han descubierto cómo controlarlo, el caso de China, cómo vigilarlo, ¿no es cierto?, el caso de Estados Unidos, y eso hace que empezamos a mirar Internet con un resquemor distinto a la confianza que le teníamos en sus viejos tiempos. Bueno, y la pregunta original de la charla es la pregunta a la que no le tengo respuesta, ¿no es cierto?, son las cosas sobre las cuales no tenemos claro y yo supongo que lo vamos a ir descubriendo en el tiempo. Es en el fondo, ok, hoy día ustedes tienen un dispositivo que andan trayendo todos en su bolsillo, algunos lo deben estar mirando, que es una especie de portal hacia su versión en el mundo cibernético, ¿no es cierto? Es como un portal a otro espacio, ¿ya? Es básicamente como un túnel, ¿no es cierto?, a ese ciberespacio donde ustedes existen con una personalidad digital, ¿ya? Y ese portal se ha vuelto cada vez más activo y más presente en nuestras vidas. De hecho, muchos de nosotros, si en la mañana salimos sin el teléfono, tenemos que devolvernos porque no existimos. Ese teléfono ya no es un teléfono, a todo esto le llamamos teléfono los viejos nomás, pero no tiene nada de teléfonos, ¿ya? De hecho, lo menos que hacemos es hablar por teléfono por el teléfono. Es básicamente un computador que lo que hace es conectarnos a Internet en forma permanente y además a través de los servicios está conectado a múltiples canales que además están activos el 100% del tiempo. Entonces, aquellos que tienen Facebook, Twitter, WhatsApp, ¿no es cierto?, y todavía manejan mensajes de texto y todavía llaman por teléfono, ese tipo está perdido. O sea, es imposible mantenerse al día de todo lo que está pasando en esas redes alrededor de él. Por otro lado, están más conectados que nunca. Eso está claro, ¿no es cierto? Estoy conectado con todos los amigos y toda la gente que he conocido a lo largo de toda mi historia en forma permanente, lo cual era como un sueño hace 20 años atrás. Hace 20 años, cuando alguien se nos iba del país a Inglaterra, sonábamos, o sea, nunca más íbamos a saber de él. Era una extraordinaria coincidencia encontrarnos en alguna parte del mundo. Hoy día da un poco lo mismo, digamos, ¿eh? Toda esa gente se mantiene en contacto. De hecho, a mis hijos les pasa que de repente gente de su grupo que se va a otro país y que decide cortar contacto con todos ellos, tienen que hacer un gran esfuerzo para cortar ese contacto. Borran todas sus cuentas, desaparecen del universo y los chicos están impresionados, dicen, wow, esta persona desapareció, ¿no? Y que era lo normal antes, ¿eh? Y eso es porque la persona, ella decidió cortar con su historia y partir una nueva vida, y eso hoy día cuesta mucho. Antes bastaba con tomarse un barco, ¿no es cierto? Y partíamos una vida nueva sin hacer nada más, digamos. Por lo tanto, es muy dudoso, ¿eh? Esas imágenes que ustedes ven ahí son muy comunes. Hasta se ve de repente en parejas, ¿no es cierto?, que están cenando juntos en una cena romántica y están cada uno con su teléfono. Y sospecho que nos están enviando mensajes entre ellos, que también puede ser, pero probablemente no es verdad. Ok, la razón que yo pienso que esto está pasando es algo que tal vez la gente no lo tiene tan en claro y los jóvenes de allá al fondo son los que menos claro lo tienen. Es lo rápido que ha pasado esto. O sea, en el fondo, Internet llegó de golpe, nos cambió la vida de golpe y no nos hemos dado cuenta de la revolución que esto ha hecho porque hemos como tragado esa tecnología tremendamente rápido en nuestras vidas y la hemos integrado con muchas ganas y no nos hemos dado cuenta lo rápido que nuestra vida ha cambiado, ¿eh? Les hice un pequeño gráfico, bueno, esto está pirateado de internet por supuesto el gráfico, pero los azulitos son míos, los azulitos son puntos que puse yo para marcar cuando nosotros en Chile estábamos haciendo cosas dentro de este gráfico. Y esto acá abajo son años, digamos, ¿eh? Este del año, llega hasta el año 2009 el gráfico este.
Y si ustedes se fijan, cosas como Twitter y Facebook son del año 2006. ¿Ok? O sea, son sistemas que tienen menos de 10 años de existencia en nuestras vidas cotidianas. Acá no alcanza a salir WhatsApp. WhatsApp no existía en estos años. El año 2010, yo hice un gran esfuerzo, digamos, con mi equipo de investigación para tratar de demostrar que esa noche del terremoto, Internet en Chile murió radicalmente. Al final terminamos midiendo que más o menos un 60% del Internet chileno desapareció, dejó de funcionar, hasta más o menos las 9, 10 de la mañana del día siguiente. Y esa noche nadie se dio cuenta, a nadie le importó. Si se acuerdan, la gran polémica era que los celulares no habían funcionado, que los SMS no funcionaban. Eso es lo que la gente trataba de hacer. Pero Internet, nadie usaba Internet, y menos nadie usaba Internet móvil en esa época. ¿Ya? Los que usaban Twitter y esas cosas eran nerdos raros, eran alumnos, eran mis alumnos, y a nadie le interesaban. ¿Ya? El 2014, 4 años después, no, supongo que hasta para los que están ahí atrás no les parece tanto tiempo, 4 años, 4 años más tarde, resulta que el terremoto del norte, la forma que tenía la gente de comunicarse entre ellos era por WhatsApp. Si esa vez Internet se hubiera caído, habría sido un desastre nacional. Porque WhatsApp necesita que Internet funcione para poder operar. A cambio, el 2014, en el norte, Internet se comportó bien y por lo tanto la gente logró organizarse y comunicarse. A nadie le importó que los celulares de nuevo no funcionaron. Y los SMS tampoco. Pero esa vez a nadie le importó, porque ya nadie usaba esas tecnologías. El gobierno se ha demorado más de estos 4 años en batallar para que los SMS funcionen. ¿Ok? Entonces probablemente para el terremoto del 2018 van a funcionar, solo que a esa altura nadie va a tener celulares que lo soporten. Entonces el mensaje que trato de transmitirles es que lo que ustedes están usando hoy día en ese teléfono, eso que ustedes dan por hecho, ¿no es cierto? Y se quejan que el teléfono anda lento, que se cae, que funciona más o menos, es normal. Eso lo acabamos de escribir. Eso es un código que lo acaban de hacer unos tipos en un laboratorio, lo sacaron a la rápida producción y lo empezó a usar 1 millón de usuarios antes de que lograran ni probarlo, ni definirlo, y no tienen ni idea ni para qué se puede usar, ni para qué va a funcionar, y están apenas amarrados ahí con alambre las cosas para que más o menos anden. Porque la velocidad es tal que no da tiempo ni para que los desarrolladores hagan estas cosas bien, ni para que ustedes, ni la sociedad, digamos, entienda cómo usarlos de verdad. Ok, entonces, para concluir los mensajes que les decía que eran importantes, yo creo que Internet va a ser una revolución mayor. De hecho, mi hipótesis es que Internet va a ser un equivalente a lo que fue la revolución industrial. ¿Okay? Va a ser un cambio radical en la forma de producción, en la forma económica de funcionar de los países, y por lo tanto va a generar un cambio mayor en todos ustedes. O sea, todos ustedes, los que hacen una actividad normal hoy día, esa actividad normal se va a ver afectada por Internet de una forma u otra, en formas mucho más radicales que las que nosotros hoy día suponemos que van a ocurrir. ¿Okay? Un poco como le pasó a los sellos de música, lo que le pasó a la Enciclopedia Británica, son los casos emblemáticos, ¿no es cierto?, de grandes áreas de negocio que desaparecieron, lo que le pasó a los vendedores de GPS para navegar, ¿no es cierto?, en los autos, que eran negocios millonarios, lo que le pasó a todos los fabricantes de teléfonos. Han visto cómo ha muerto desde Ericsson, ¿no es cierto?, hasta Nokia, pasando por BlackBerry, en fin, que era el gran dominante, ¿no es cierto?, que era el dueño del mundo, y de repente, de un día para otro, deja de existir prácticamente. Esas revoluciones nos van a ir ocurriendo y nos van a ir llegando de a poco a todos nosotros, a todas las áreas. A las universidades todavía nos toca una gran debacle en ese camino, ¿no? En el fondo mi teoría es que no hay persona, o sea, ninguno de los que ustedes están acá, no hay negocio, política, actividad que se vaya a salvar de esta revolución. Mi hipótesis un poco es que se supone que la invención de la agricultura es o el gran paso al desarrollo o el gran error de la humanidad. Hay dos vertientes al respecto, pero están todos de acuerdo de que eso cambió nuestra historia hacia adelante y fue lo que generó la propiedad privada, las herencias, las ciudades, porque hubo que instalarse cerca de donde se cultivaban los campos, etc. O sea, la agricultura cambió nuestra historia. Tengo la impresión de que Internet es algo parecido y espero que tenga un poco el efecto inverso,
de hacernos ubicuos, ¿no es cierto? De soltarnos de la geografía. Ya no necesitamos estar cerca del campo que produce las cosas, porque Internet nos mantiene cerca de todo lo que nos interesa, independientemente de donde estemos. Las ciudades, ya lo dije, la política va a cambiar radicalmente, hay todo un movimiento, ¿no es cierto?, de hacer una democracia nueva, mucho más dinámica. Hay una teoría bonita, por ejemplo, una cosa que le llaman la democracia líquida, que lo encontraba muy simpático, donde la idea es que ustedes votarían por un candidato y el candidato es elegido al Parlamento, y después de, no sé, 6 meses resulta que ya no le gustó porque el candidato está haciendo puras tonterías, no tiene nada que ver con lo que prometió, entonces ustedes cambian su voto, ¿ok? Y el tipo desaparece y aparece el otro, porque en este momento tiene más apoyo que todos los demás, ¿eh? Entonces es una democracia dinámica. Implementar eso tecnológicamente no cuesta nada, ¿ok? Otra cosa es convencer a la clase política de aceptarlo, pero la implementación es trivial. La familia y los amigos claramente también nos vamos a ver revolucionados en esto y nos vemos revolucionados todos. Todos los que son papás tendrán esta batalla, ¿no es cierto?, de saber, ok, cuánto tiempo de internet tengo que darle, les compro celular, dejo que lo usen en la noche debajo de la cama. Y la verdad es que el celular es mucho más complicado de manejar que lo que fue la televisión, que nos tocó en mi generación. Mis papás sufrían con la televisión. La televisión era más o menos trivial, porque finalmente era un ente pasivo, donde yo lo único que hacía era ver televisión, y yo sé qué es lo que se ve en la televisión. El celular lo puedo estar usando para todo. Lo puedo estar usando para hacer trabajo, para investigar, para pensar, para enamorarme, ¿ok? Y también lo puedo estar usando para perder el tiempo y hacer puras estupideces, que es lo que hacen la mayoría en todo caso, pero... Los amigos, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer con los amigos? Tengo que juntarme con ellos, tengo que seguir haciendo carretes y juntarme en lugares físicos, vamos a hacer amigos por chat, vamos a tener amigos en el mundo entero, o sea, va a haber una gran revolución en todas esas áreas. Por lo tanto, y lo otro, que tengo la impresión de que muy poca gente nota lo grave que está haciendo esto en nuestras vidas, o sea, cómo esto ha afectado nuestras vidas en forma masiva. Y por lo tanto, creo que nuestra misión como humanos, digamos, inmersos en esto, es ir entendiendo esto, ir estudiando, ir preparándonos, ir pensando qué debiéramos hacer con esto, qué debiéramos hacer en la casa, qué debiéramos hacer en nuestra vida cotidiana, como pareja, pero no tenemos que llegar y hacer las cosas sin pensar, porque esto nos está cambiando absolutamente todos nuestros... Y no hay reglas obvias para seguir, ¿eh? Y por supuesto hacer charlas de este tipo, ¿no es cierto? O sea, que son predicar todo lo necesario, ¿no es cierto?, para que ojalá más gente entienda lo grave, lo importante, y que esto implica una reflexión, que no es simplemente decir, no, lo que hay que hacer es prohibir Internet, porque no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que hacer es descubrir cómo insertarlos en nuestra vida de forma que las cosas positivas se potencien y las cosas negativas no sean tan graves. Por otro lado, yo siento que aquí hay una tremenda oportunidad para nosotros, para los chilenos todos, y mientras más australes y perdidos y lejos de la megalópolis estén, mucho más aún. Yo creo que de alguna forma Chile ha aprovechado mucho esto, el hecho de que hoy día ustedes pueden producir un producto acá en Chile, ¿no es cierto?, y venderlo en el mundo entero vía internet con prácticamente cero drama, digamos, y cero costo comparado con lo que era antes, ¿no es cierto? Sobre todo si el producto son productos digitales, productos de software que no requieren logística física. Chile todavía está muy al debe en la logística física. Si hay algo que falla en Chile es la logística, ¿no? O sea, cuando ustedes compran algo y les dicen que se van a ir a dejar a su casa tal día, tal hora, ustedes lo único que saben es que no va a llegar ese día entre esas horas. El resto es absolutamente incierto. Pero en la parte digital, porque nosotros en NIC Chile una cosa que nos gustó mucho fue el día que logramos hacer que nuestro ciclo fuera entero digital, que no hubiera ni un solo papel, ni una sola cosa física que mover con respecto a cada venta, porque eso hace que en el fondo el sistema uno puede garantizar que funciona. Desde el momento en que hay que poner un papel en el correo o pasárselo a alguien para que lo vaya a dejar, sonamos. De ahí para adelante todo falla. Ok, entonces a la Lenin, ¿no es cierto?, hizo una reflexión de qué hacer frente a esta situación. Y aquí, por supuesto, lo que no hay son reglas definidas. No tenemos una especie de manual de Carreño de cómo comportarse frente a las nuevas tecnologías, porque todavía no tenemos idea, en realidad, cómo hacerlo, y además probablemente van a cambiar tanto que lo que digamos hoy día no tiene mucho sentido. Entonces, más bien la recomendación es la contraria. Aceptemos que en realidad no sabemos. Eso es bien angustiante, para los que son papás hoy día, somos una generación de papás bien angustiados, porque
a pesar de que los papás anteriores siempre se encontraron con una pelea con las generaciones y hubo que hacer cambios y qué sé yo, en general las reglas eran bastante estándares. O sea, había libros que decían, oye, a sus hijos hay que darles tales y tales permisos a tal edad y tienen que tomar en tal momento y tienen que hacer tales cosas en tal tiempo. O sea, habían como normas que por supuesto todos los adolescentes se las ingeniaban para burlar, pero habían normas, ¿no es cierto? Y habían reglas que se suponía que se cumplían. Hoy día no tenemos nada de eso. No sabemos si hay que llegar virgen al matrimonio o no. ¿Ya? No sabemos cuál es lo bueno, digamos. ¿Ah? No sabemos si la religión, el sexo y las drogas, como decía yo, son para mayores de qué edad, ¿no es cierto? O sea, en qué minuto uno tiene que empezar a hacer cosas difíciles y peligrosas. Y al final cada padre inventa una regla. Y lo que uno hace es reinventar, tratando de aplicar un cierto criterio, que en general uno se equivoca medio. Y eso es muy angustiante, porque en el fondo uno tiene que inventar una regla. Entonces yo creo que en esto de las nuevas tecnologías estamos en lo mismo. No tenemos idea. Entonces hay que saber que eso es así. No hay reglas claras, ¿ya? Y por lo tanto, definir, por ejemplo, cuánto y cuándo debemos estar nosotros conectados, cuánto y cuándo deben estar nuestros hijos conectados. ¿Ok? No tenemos reglas claras. Entonces yo creo que en esto hay que administrar a ojo, ¿ya? Hay niños que administran esto súper bien a lo largo de su vida. En general les va bien, también, que usen el teléfono 24 horas del día no me importa, ¿ya? Si uno ve que el chico en realidad, lo mismo pasa con los juegos de video. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto? ¿No es cierto? Resulta que los juegos de video en realidad entrenan capacidades súper interesantes de los cabros. De hecho, los Marines norteamericanos, para manejar los aviones caza, están pasando a una versión donde el avión se maneja con unas manetas de estas de juegos de video. Porque descubrieron que los chicos tienen una habilidad en los dedos para manejar esas cuestiones que son espectaculares, ¿eh? Que las han entrenado toda su vida, porque parece que todo piloto de avión de guerra jugó juegos de video toda su infancia. Hay una correlación ahí. Y por lo tanto, al final esa habilidad va a servir, ¿eh? Y lo más probable es que el día que tengamos que manejar autos o cosas sofisticadas, incluso máquinas de trabajo, probablemente van a tener dispositivos muy parecidos a eso. Entonces, si yo por ejemplo, en mi caso, siempre le prohibimos a mis hijos jugar juegos de video. Es algo que yo no soporté toda mi vida y hoy día siento, en una de esas les voy a bloquear una capacidad laboral así, ¿eh? Después no los van a contratar porque no saben jugar. Entonces, es súper difícil saber y al final tenemos que administrarlo. Bueno, para nosotros mismos es también un problema. ¿Cómo administramos esta doble vida? ¿Ah? Hoy día en realidad tenemos una especie de esquizofrenia. Algunas personas tienen incluso dobles personalidades. En la red, en Twitter sobre todo, en ese tipo de redes, son tremendamente agresivos, violentos y en la vida real son un amor. Es súper extraño, ¿ya? Y supongo que es más o menos sano. O sea, el tipo tiene una personalidad que ve oculta que la ocupa en la red. El tema es, ok, ¿con cuál de ellos dos tengo que interactuar y cuánto tiempo? Es sumamente difícil. Y yo mismo como persona, ¿cuánto tiempo tengo que ser un ser o el otro? ¿Eh? La verdad es que hoy día estamos teniendo dos vidas y tenemos que descubrir cómo administrarlas. Ya, entonces mi única recomendación, bien poco útil en realidad, es apliquen sentido común nomás a las reglas. Entonces, por ejemplo, tengo el caso muy cercano de alguien que le pasa mucho que uno está hablando con él y mientras yo estoy hablando con él, él se pone a mirar su teléfono. Y es absolutamente insoportable, ¿eh? Entonces, alguien tiene que decirle. Entonces, yo se lo digo a ustedes, ¿eh? Cuando alguien les hable, mírenlo, digamos. Lo peor que pueden hacer es mirar su teléfono. Está bien que estén escuchando lo que él dice y que a lo mejor hasta están tomando nota, lo cual no creo, pero no importa. No es una buena idea, ¿eh? Genera súper malas sensaciones en la persona que les está hablando. Ok, eso nomás. Gracias por su atención.